en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, titulares, aquí están. En noticia, Chile. A 15 días de la segunda vuelta presidencial, las encuestas van y vienen en intención de votos. Unas para el ultraderechista José Antonio Kast y otras para el progresista Gabriel Boric. ¿A quién creerle? Es posible conocer la verdadera percepción política de este momento crucial para el país. Vamos a analizarlo. En noticia Honduras, un país en el que no cierra el ciclo electoral por cuenta de nuevas denuncias de varios partidos políticos de la elección de candidatos al poder legislativo. ¿Qué está pasando con un asunto clave para la gobernabilidad del nuevo ejecutivo? Profundizamos en ello. Y en noticia Europa, la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, reveló este viernes que en este 2021, 1.255 personas murieron en su intento por llegar a España desde las costas de África. Es la cifra más alta desde 2014, año en que la OIM comenzó a recoger estadísticas sobre un dramático fenómeno al que la Unión Europea le da la espalda. Lo analizamos. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Chile, a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial, las encuestas en su mayoría dan como ganador al candidato progresista, a Gabriel Boric. Vamos a ver estos resultados. Varias encuestas empiezan a mostrar una tendencia de cara al balotaje el próximo 19 de diciembre. Aunque el ultraderechista José Antonio Kast lideró las preferencias en la primera vuelta, los sondeos indican que esto podría revertirse. De acuerdo a la encuestadora Criteria Research, el representante de la coalición del izquierdista Frente Amplio, Gabriel Boric, ostenta un 54% de las preferencias frente al 46% del candidato del partido del ultraderechista Partido Frente Social. Los datos de la encuesta Tú Influyes son similares, con un Boric que se impondría con un 54% de las preferencias sobre Kast, que obtendría un 41% de los votos y el 5% restante serían votos nulos o en blanco. Un sondeo realizado por el Centro de Estudios CADEN también indica que el representante del Frente Amplio obtendría el 54% de los votos frente al 46% que alcanzaría el líder del Partido Republicano. En caso contrario, la encuestadora Estudio Público muestra una mínima ventaja de Kast sobre Boric. El ultraderechista obtendría 45,3% de los votos y el progresista Boric 45%. Será una pelea voto a voto entre ambos candidatos, con una primera vuelta que terminó con apenas 2 puntos de diferencia. Ya están consolidadas la mayoría de las alianzas y deben convencer también al 53% de los electores que no ejercieron su derecho al sufragio en primera vuelta. El diputado Boric recibió el respaldo de la Democracia Cristiana, última de las grandes formaciones de oposición en apoyarlo, luego del Partido por la Democracia y el Socialista. Cuenta además con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores, la principal organización sindical de Chile, mientras que Kast logró el respaldo de los 4 partidos de derecha de la coalición de gobierno Chile Podemos Más. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Carlos Gómez Leyton, politólogo, sociólogo, historiador. Nos acompaña desde Santiago de Chile. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto estar en Telesur comentando esta situación política que vive Chile en este momento, donde un conjunto de encuestas comienzan allá a preparar el ánimo de los electores chilenos. Así es, muchas gracias a usted, Juan Carlos. Ayúdenos a leer precisamente estas llamadas guerras de encuestas. No marca la diferencia Chile, sucede en otros países de América Latina, lo cual no quiere decir que no resulte interesante desde cierta perspectiva de carácter político que aparecen tantas encuestas. Algunas marcan una
clara diferencia para Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, pero hoy veíamos otra totalmente distinta que pone de ganador, aunque con muy poca ventaja, al ultraderechista, a José Antonio Kast. En el universo de empresas encuestadoras que existe en la sociedad chilena, hay algunas encuestadoras que son más serias que otras. Algunas de las encuestadoras que ustedes han señalado tienen un muy bajo prestigio en cuanto a la forma y la metodología que utilizan para realizar esa encuesta. Entonces tienen algunas dificultades metodológicas que generan dudas acerca de la asertividad que podrían tener frente a la situación del electorado y cuáles serían las tendencias que quiere expresar el día 19. Las encuestadoras se han transformado como los oráculos, ¿cierto?, del pasado, donde concurren algunos medios de comunicación de distinta naturaleza a tratar de encontrar una respuesta a una situación de incertidumbre total que hay con respecto a quién va a ser el ganador el día 19. Estas encuestas que se han realizado desde hace un tiempo a esta parte en Chile pueden haberse equivocado profundamente en algunas ocasiones y en otras han tenido, digamos, cierto nivel de certeza en lo que se iba a producir en el torneo electoral, ¿no? Pero tiene las dificultades que de una u otra manera, como se dividen de la misma forma como está dividido hoy día el electorado entre dos posiciones fuertes, duras, como la es de Gabriel Boric y la de José Antonio Kast, representando tendencias ideológicas, políticas, con respecto a lo que hay que hacer en Chile total y radicalmente diferente, genera esta polarización y esta polarización también se expresa en la encuestadora. ¿A cuál de todas ellas creerle? ¿A cuál de todas ellas son más confiables? Yo diría como politólogo que claramente a ninguna. Sí, porque hay incluso esta, factores, por ejemplo, que salía hoy, Juan Carlos, esta de Estudio Público, que es una de las más recientes que hoy salía. Sí, es que, como te digo, todas estas tienen alguna dificultad metodológica en cuanto al universo, la forma como se hace, si son encuestas que en la calle o que se hagan con cierta rigurosidad. Entonces, todo eso tienen alguna falencia. Y por eso te digo, yo creo que fundamentalmente estas encuestas tienden a generar una tendencia en la opinión pública, ya sea para asentar el voto en algún sector, ya sea en Kast o en Boric, y en otro en general más incertidumbre entre los electores que están más indecisos, porque aquí hay un dato fundamental. Es que hay un 55% de la población electoral chilena que no concurrió a votar el día 21 de noviembre pasado. Y por lo tanto, ese universo de votantes es una incógnita que puede mover el éxito o no éxito de uno de los dos candidatos de manera inesperada. Entonces, se puede pensar que ese universo abstencionista tiene hoy día el resorte de quién va a ganar las próximas elecciones. Ahora, en un ejercicio, si tú quieres, matemático, si uno mantiene congelada la situación que se vivió el 21, el tema central es que para que gane Boric debieran entrar aproximadamente 1 millón, 1,5 millones de personas a ese escenario de votantes y cada uno, y en ese sentido el candidato Boric debía llevar por lo menos de 10, 8 a su favor y 2 podrían ser a favor de Kast. Y ahí el dato también está, si tú quieres, en otro punto, ¿por quiénes van a votar los electores que votaron por Parisi, por Franco Parisi? Ahí hay una disputa entre los votos, si se los lleva Boric, claro, o se los lleva Franco Parisi, que resulta entonces, todo un fenómeno político, Juan Carlos. Exacto. Porque es que ni siquiera está en el país. Resulta todo un fenómeno político. Eso es lo que yo he dicho en otro momento,
que Franco Parisi inauguró lo que podría ser el ciudadano digital. Es decir, él llevó a cabo una elección, una campaña presidencial importante desde el exterior y manejado manejándose con su electores a través de este medio, como lo estamos haciendo nosotros hoy día, conversando a través de distancias largas, ¿cierto? Virtualmente con ellos se contactó. Él podía moverse por todo el territorio nacional, de Arica a Punta Arenas o a la Antártida, ¿cierto? Sin moverse de su casa en Atlanta, donde vive, o en Estados Unidos, no estoy seguro en qué lugar, pero en Estados Unidos vive, eso sí está cierto. Y de ahí se podía comunicar con todo. Él inauguró una cosa extraordinaria, es decir, la gente votó por una confianza que se transmitía a través del Zoom, a través de toda esta tecnología telemática. Eso también revela este cambio que se está produciendo al interior de las ciudadanías, que ahora emerge una ciudadanía que no es poca, digital, de cerca de 500.000 personas votaron por Franco Parisi. Entonces sí, no es algo que se puede desconocer como realidad. Aparte, claro, de ser un fenómeno, una UCI de... Claro, sin saber, Juan Carlos, cómo se va a mover, cómo se va a movilizar esa votación de Parisi. Y en el marco de la incertidumbre, sí, preguntarte, porque no deja de ser sorpresivo ese triunfo de José Antonio Kast en la primera vuelta, aunque con escasa diferencia, pero bueno, en el marco de la democracia eso es lo válido, en un contexto de país que venía de un profundo estallido social. Hoy en día, ¿cómo percibes, para alejarnos ya de las encuestas, de esas cifras que están allí, como analista político, cómo percibes el ánimo de la gente de cara a esta segunda vuelta presidencial? Mira, yo primero diría, con respecto al triunfo o a la llegada en primer lugar, porque yo creo que hay que diferenciar entre el triunfo y la llegada en primer lugar de Kast en esta primera vuelta. Yo creo que el tema central que explica esa situación es que en esta ocasión los rebeldes, los insurgentes, los antineoliberales profundos, radicales, que participaron en la revuelta de octubre de 2019, por una serie de razones y de detalles, incluso de reglas electorales, no tuvieron representación. No tuvieron representación para poder competir por la presidencia o para poder competir, ¿cierto?, para dirigir el proceso de cambio que Chile está impulsando desde octubre. Y por lo tanto, si tú tomas los candidatos que participaron, los 7, ¿cierto?, ninguno de los 7, con excepción quizás con matices de Eduardo Ortiz, pero los otros seis candidatos representan la vieja política. Ellos son parte de los 30 años sobre los cuales la ciudadanía en octubre pasado, octubre del 19, se levantaron. Por lo tanto, eso explica que no había candidato, porque el mismo Boric había votado, por ejemplo, la ley de antibarricada. El mismo Boric había estado, ¿cierto?, por la ley de no favorecer a la gente que está el preso de la revuelta. El mismo Boric había firmado el acuerdo de la paz que suspendió, que contuvo el proceso de insurgencia y que estaba a punto de caer el gobierno de Piñera. Entonces, no representa Boric ni Yanna Proboste ni Marco Enrique Ominami, ¿cierto?, representaban a esos sectores. Menos lo iban a representar Kast, menos lo iba a representar Sichel, claro, y por cierto tampoco Parisi. Claro. Entonces, en la ausencia, podía haber sacado el primer lugar cualquiera de ellos. Sí, lo entiendo. Ninguno además fue capaz de ir más allá, por ejemplo, para cuestionar el modelo, para proponer el rompimiento del modelo leonino que agobia a esos millones de personas que salieron a protestar. Pero qué paradójico, claro, que, para no decir triunfo, sino que gana Kast en primera vuelta, o bueno, obtiene el mayor número de votos, y es un fascista confeso.
es la derecha de la derecha, es la extrema de la derecha del país, con el anhelo del pinochetismo, con familiares que participaron activamente en la Alemania nazi, así que eso no deja de ser muy paradójico, a Juan Carlos. Mira, no es paradójico si uno tiene en vista el proceso político chileno en la larga duración. Si uno recuerda que en 1988, cuando se hace el plebiscito sucesorio, en la cual Pinochet llama a este plebiscito con la intención de quedarse un tiempo más en la presidencia como dictador, ¿cierto? Él obtiene en ese año el 44% de los votos. El 44% de los votos. Es decir, si uno lo mira en la larga duración, lo que saca Kast, ¿cierto? Saca 28 o 29, ¿cierto? Saca un poco menos de lo que era ese activo electoral, social, que el pinochetismo tenía. Y a lo largo de estos 30 años, ese activo pinochetista no se evaporó, no se fue, se quedó. Entonces, no es paradójico, era posible que la derecha pudiera, o la derecha dura, encontrara en una figura como Kast ese pinochetismo, y en ese sentido estaría hoy día reflejándose en esta votación que obtiene este señor. No hay una diferenciación. Yo creo que los sectores que votaron porque Kast representa, ¿cierto?, lo más conservador del país, lo más sectario, lo más racista, lo pro patriarcal, es antimovimiento mujeres, todo lo que tú quieras, nefasto, lo tiene Kast. Pero ese tiene en este momento tiene, de acuerdo a las cifras que entrega el CERVEL, un 29%. Pero si lo calculamos al interior de todo el espectro electoral, del padrón electoral, solamente representa un 12 a un 13% de la población chilena. Entonces, es la forma, y esto lo he dicho varias veces, es la forma como el CERVEL asigna los porcentajes y hace ver que tienen mayor cantidad de apoyo que de la que realmente tienen en la ciudadanía. En la ciudadanía, Kast tiene 13%, Boric tiene 12%. Entonces ahí se reduce a un punto, pero si uno comienza a ver todo el activo tal vez democrático que pueda existir en la sociedad chilena, va a reflejarse, yo tengo la impresión, en el 19, en que mucha gente, bajo el temor de que gane Kast, van a votar por Boric en ese sentido. Entonces, sí, el activo democrático chileno, yo diría que hay una pequeña reserva en ese 55% que podría cambiar el proceso electoral y darle el triunfo a Boric. Ahora, Boric también es una persona que no representa la ruptura con el neoliberalismo, es algo de continuidad en ese sentido. Pero bueno, sí, así es. Hemos perdido todos los hierros, a pesar de todo lo que es él. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Le pido a la producción que rápidamente vamos a tratar de restablecer esta comunicación con Juan Carlos Gómez Leyton, politólogo, sociólogo, historiador, con quien conversamos desde Santiago de Chile, la capital de esta nación suramericana, en un ejercicio analítico e histórico que nos hace Juan Carlos Gómez, muy interesante, porque él se ha ido hacia atrás más de 30 años para entender la votación de José Antonio Kast, y también lo ha traído a la coyuntura, a la actualidad, para comprender también qué está pasando con la candidatura de Gabriel Boric. Aquí es importante plantear un hecho fundamental. ¿Cuánto se parece esta coalición de la llamada Apruebo Dignidad de hoy a la llamada Concertación, que fue la que nació después de que cae la dictadura de Augusto Pinochet? Ese también será un tema central. Él nos estaba diciendo que no hay una ruptura con el modelo neoliberal y de hecho es algo muy importante para continuar con ese análisis. Juan Carlos, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, que habíamos perdido la comunicación. Le decía a la audiencia que una pregunta clave, además en este contexto histórico que usted nos plantea tan interesante, es cuánto se parece esta coalición de la llamada Apruebo Dignidad a la exconcertación.
¿Cuál sería la novedad en este momento? Le pregunto si sería, por ejemplo, el Frente Amplio, para recordarle a nuestra audiencia, es la coalición que acompaña a Gabriel Boric en este proceso electoral. Mira, yo diría que esta coalición que se está conformando bajo la candidatura de Gabriel Boric es como una mezcla, una combinación entre la vieja concertación de Partidos por la Democracia, parte de la nueva mayoría, porque está el PC, el Partido Comunista, y ahora se integra o está dentro de ella el Frente Amplio. Esto es lo que debió haberse configurado tal vez en el 2017, cuando el Frente Amplio, habiendo obtenido un tercer lugar muy potente con Beatriz Sánchez, no quiso apoyar la posibilidad de elegir a Guillermo Guillé, el periodista, que podía haber derrotado perfectamente a Piñera, y no habríamos tenido Piñera 2. Y lo mismo que hizo Marco Enrique Ominami en el 2010, cuando no quiso apoyar a Frei Ruiz-Tagle, haciendo ganar con esa decisión de no apoyarlo o apoyarlo tibiamente, ¿cierto? Llamando a votar por el candidato a última hora, permitió que ganara Piñera. Es decir, Piñera, la derecha en Chile ha ganado gracias a que las fuerzas políticas democráticas antiderecha, pero no antineoliberal, permitieron que ganaran, porque ellos Marco Enrique prefirió esperar hasta la otra elección, y bueno, le fue mal, y ahora, cierto, Frente Amplio, con esta coalición de Apruebo Dignidad, llegó al segundo lugar y arrastró a todos los partidos de la exconcertación y para apoyarlo. Sí. Fíjate que este es un dato: los partidos de la concertación, el Partido Socialista de Chile, el Partido PPD, el Partido por la Democracia, y la Democracia Cristiana son partidos que están en decadencia. Entonces, esta coalición es la forma como los partidos que administraron durante 30 años el neoliberalismo van a sobrevivir, espero yo, poco tiempo, porque yo espero que la Convención Constitucional pueda modificar el régimen político, pueda cambiar el sistema presidencial, pueda establecer un sistema unicameral para que todos los que ganaron en la elección del 21 tengan que dejar sus puestos en 2 años cuando se apruebe la nueva Constitución. Sí, entonces, claro, y en el caso esta es una oportunidad de oro, digamos, para que cambien muchas cosas en el país, teniendo en cuenta que usted lo recuerda, está la Convención Constitucional. Le decía, con eso lo despido, profesor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, que el próximo 19 de diciembre, con la segunda vuelta presidencial, ojalá que el pueblo haya aprendido la lección. Y bueno, el pueblo y los partidos políticos también. Muchas gracias, muy buenas noches. Digo lo último. Dígame, sí. Que ojalá que gane Boric, no para que Boric haga un gobierno de 4 años, que ojalá que gane Boric para que la Convención Constitucional tenga éxito en cambiar el régimen político, económico y social en Chile. De lo contrario, vamos a seguir en la misma, estimada. Sí, a usted muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Honduras, país en el que no se cierra el ciclo electoral por cuenta de nuevas denuncias de varios partidos políticos de la elección de candidatos al Poder Legislativo. ¿Qué está pasando con un asunto clave para la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Camino, tierras y cielo,
crecer en los campos del sur, en los campos del norte. Camino tierras y siento vibrar la energía de niños que juegan. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. En Noticia Honduras, el Consejo Nacional Electoral designó a una comisión para investigar con urgencia una serie de denuncias interpuestas por partidos políticos tras celebrarse las elecciones generales el pasado 28 de noviembre. Mientras se desarrolla la fase de escrutinio de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral solicitó a la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción y a la Unidad de Delitos Electorales de la Fiscalía investigar con carácter urgente las varias denuncias de irregularidades sobre dicho proceso. La entidad electoral remitió la denuncia pública efectuada por el candidato a diputado por el Partido Nacional, Renan Inestrosa, que alega que una red al interior del CNE busca favorecer a algunos candidatos, citando el caso de Eval Díaz, candidato a diputado por el mismo partido, por una presunta adulteración en las actas para favorecerlo. Inestrosa, junto a su compañera de partido María Antonieta Mejías, aseguran que están siendo perjudicados en la transcripción de marcas para beneficiar al exfuncionario Díaz y que él quede entre las 7 principales posiciones. Una red a lo interno del Consejo Nacional Electoral que están obedeciendo algo o a alguien para poder perjudicar a unos o para poder favorecer a otros, y eso sería verdaderamente lamentable que específicamente esté ocurriendo a lo interno del partido. En el mismo sentido, el compañero de fórmula presidencial de Xiomara Castro, Salvador Nasralla, manifestó que se ejecutaron acciones para cambiar números de votos físicos que pusieron en las actas. Están queriendo dominar el Congreso y no lo vamos a permitir, el pueblo no lo va a permitir. Honduras va a vivir en las próximas horas algo parecido en cuanto a reclamaciones a lo que pasó con la presidencia en 2017. Entonces, para evitarlo, el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer es llamar a que se haga un conteo público de todas las urnas para comparar con los datos que están en las actas. De igual modo, la consejera del CNE, Rixi Moncada, denunció a través de sus redes sociales la manipulación de un acta en el nivel de diputados y mostró imágenes del acta de cierre número 10.134 que presenta una supuesta alteración a favor de un diputado del Partido Nacional. Por su parte, Eval Díaz rechazó los señalamientos en su contra y dijo que se ha mantenido vigilante de los resultados. Rechazar categóricamente cualquier señalamiento de que Eval Díaz esté participando en alteración de datos. No me he acercado
en absoluto ni siquiera a las instalaciones de ninguna institución. No he tenido contacto con absolutamente nadie del Consejo Nacional Electoral. Díaz aseguró que no entiende cómo compañeros de su misma tolda, el actual partido de gobierno, lo señalan de adulterar actas si la vigilancia del Consejo Nacional es estricta y garantiza la legalidad de los comicios. Ese es el escenario, todo centrado ahora en el Congreso, y nos acompaña para el análisis Gilberto Ríos, dirigente nacional de Libertad y Refundación, el partido que ha ganado la presidencia con su candidata, ahora es la presidenta electa, Xiomara Castro de Celaya. Nos acompaña de Tegucigalpa. Gilberto, un placer saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, estamos muy contentos por el triunfo del domingo, pero hemos visto que nuestra alegría se ha estado mermando en la medida que hemos visto que el Partido Nacional continúa empeñado en su tarea de cambiar resultados electorales, de cambiar la voluntad popular, ¿verdad? Sobre todo en este nivel del Congreso Nacional, donde nosotros proyectábamos tener hasta 55 diputados, hoy estamos disputando 49, 50, de una Cámara que tiene 128 representantes. Hacíamos mayoría con los otros partidos que tenemos en oposición, que se han venido en la coalición política que triunfó el domingo pasado, con Xiomara Castro a la cabeza, pero ya con estas modificaciones podríamos estar perdiendo correlación. Entonces, evidentemente hubo una estrategia para alterar en ciertas actas, en ciertos centros electorales donde ellos tienen mayor control, ¿verdad? Y donde posiblemente lograron comprar representantes de nuestro partido. Pues creyeron que iba a quedar en impunidad como ha quedado en el pasado, pero con esto de la nueva institucionalidad que rige el proceso, con la presencia de la abogada Rixi Moncada en el Consejo Nacional Electoral, se va a perseguir el delito hasta las últimas consecuencias y bueno, se está siguiendo el rastro justamente de quién fue la última persona que estuvo con un acta modificada, porque a esa persona y a quien le pagó y a quien esté en una red o en una trama de fraude electoral sistemático, pues en este caso sí se va a proceder contra ellos porque, verdad, es lo que procede para comenzar un gobierno democrático, respetar la voluntad popular. Sí, Gilberto, vamos por partes. Esta pelea entre los supuestos candidatos o los presuntos candidatos electos al Congreso del Partido Nacional, ¿qué tiene detrás? ¿Es realmente verídica que sí hay una pelea entre ellos por lograr una u otra curul, o es parte de una estrategia para socavar el proceso electoral en sí mismo para lograr la conformación completa del Congreso? Bueno, ante la derrota tan fuerte que ha sufrido el Partido Nacional, es lógico que haya, digamos, todavía contradicciones entre ellos, ¿verdad? Nadie se está haciendo responsable de esa situación tan catastrófica. El Partido Nacional acaba de quedar humillado, ¿verdad? Para siempre en la historia de nuestro país. Y otro detalle importante, por cierto, es que por primera vez en 120 años no está un partido representante, digamos, de los intereses de la oligarquía en la dirección del gobierno de Honduras. Entonces, yo creo que hay que darle un análisis en otra dimensión de lo que acaba de ocurrir, porque es más significativo y nos puede esclarecer, digamos, a qué escenario vamos y con qué contradicciones nos vamos a encontrar. Entonces, ellos están queriendo resguardar posiciones, pero casi individuales, fuera de alguna estrategia, casi por intenciones personales, digamos, por mantenerse en el estado de Honduras. Pero sí están bastante derrotados y va a ser difícil que se pongan de pie. Ahorita están peleando todavía en las actas, ahorita están peleando todavía con el fraude, pero creo que no van a poder con la nueva institucionalidad. Así que sí es cierto que están peleando, que se están rasgando las vestiduras unos a otros en el Partido Nacional, pero también es cierto que están tratando de dominar o de mantener el dominio del Congreso después de que han perdido la presidencia. Se dan a la pena porque se pierde la presidencia de la Nación y van por el Congreso entonces. Claro, además hay otro detalle muy importante del Congreso Nacional. En un año y dos, hay dos periodos ahí que vencen en los próximos 2 años, que son la elección del fiscal general o la fiscal general y de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que son los dos organismos que han mantenido controlados, ¿verdad? Como sectores financieros, como sectores del narcotráfico, como sectores del crimen organizado, como dirigentes del Partido Nacional que están coludidos con el saqueo del Estado de Honduras. Entonces, eso, si ellos pierden, digamos, esa cobertura que han tenido por un fiscal que es cómplice de todos esos delitos y por una Corte Suprema que también lo es, entonces quedan a merced de la justicia hondureña. Entonces van a pelear este Congreso Nacional para tratar de salvaguardarse, ¿verdad? Y no ir a la cárcel por todos los delitos que han cometido.
hay muchas cosas más de fondo y también está en juego la gobernabilidad de la presidenta electa Xiomara Castro, teniendo en cuenta todas las promesas de campaña de echar para atrás reformas que había hecho el Congreso en favor de Juan Orlando Hernández. Sí, sobre todo viéndonos en el espejo de lo que pasó en Perú, ¿no? Con un Congreso que comenzó contrario, digamos, al Poder Ejecutivo, y de donde se fraguó también mucho sabotaje al Poder Ejecutivo hasta llegar a quitarle un canciller, llegar a neutralizarlo en determinado momento, ¿no? Y justamente siguiendo un guión, un patrón, nosotros creemos que vamos a tener una transición un poco más pacífica, digamos, porque también hay un interés evidente de la administración Biden de dejar atrás el tema de Juan Orlando Hernández y del partido y del bipartidismo. Ahora van a actuar de otra manera, me imagino, porque ellos siguen teniendo intereses obviamente en Honduras y los seguirán teniendo, ¿no? En toda América Latina, pero ahora viene un gobierno independiente con la capacidad de decidir por sí mismo, ¿verdad? Y que va a pelear bastante por esa independencia, justamente en ciclo de bicentenario de 200 años de la independencia de nuestros países. Yo creo que es una de las banderas más altas que vamos a poner en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Sí, dice una de las denuncias pues que resulta muy grave y que sin duda debe ser investigado es que el CNE tiene una red de corrupción para perjudicar a unos y beneficiar a otros, incluido el Partido Nacional. Eso es lo que intenta instalar a través de la narrativa mediática el propio Partido Nacional, el partido que hasta este momento está en el gobierno. ¿Cuánto hay de eso, Gilberto? No, eso es falso. O sea, no puede haber una red dentro del Consejo Nacional Electoral. Debe ser como algo muy parcial o muy particular. Debe ser un equipo de trabajo o algunos equipos de trabajo, porque casi todo lo que tiene que ver con transcripción de datos o recepción de actas o incluso escrutinios especiales se hace con la participación de dirigentes de alto nivel de cada ciudad, de cada urna, ¿verdad? Que puede revisar realmente si se está respetando la voluntad popular. Debe ser algo, por ahí encontramos una forma de fraude un poco compleja, digamos, debe ser algo así más elaborado y eso no permite la masividad. Entonces se está detectando en cuáles centros electorales pudo cometerse y efectivamente, ¿verdad? Sí hay indicios de que estos diputados que dicen no tener nada que ver, tuvieron todo que ver con el tema de este fraude. Por último, dice Salvador Nasralla, conteo público de todas las actas del país. ¿Qué tan viable es esta petición que hace Salvador Nasralla al CNE? Bueno, yo entiendo por lo que sé de derecho electoral que la última instancia es la apertura de una urna, pero si para que nosotros comencemos un gobierno con total transparencia, donde se refleje la voluntad de la democracia, ¿verdad? De construir verdadera democracia en Honduras, pues no habría ningún problema y estoy seguro que sería la voluntad de la concejal de Rixi Moncada, que es la representante, digamos, de Libre en el Consejo Nacional Electoral, y también de la concejal Ana Paola Hall del Partido Liberal. Estoy seguro que estarían totalmente dispuestos de llegar hasta las últimas consecuencias para que se demostrara cuál ha sido la voluntad popular, y en caso de que hubieran habido digamos algunas formas de fraude que hubieran trastocado los resultados finales, pues evidentemente, ¿verdad?, también habría la voluntad de que se pague, porque el delito electoral en Honduras se paga con 8 y hasta 12 años de cárcel también, ¿verdad? Y no es conmutable, no se puede pagar una fianza por eso, se tiene que pasar un tiempo en la cárcel. Entonces, bueno, quien se haya metido a eso, pues ojalá que pague también. Que se investigue y que se pueda establecer qué es lo que ha sucedido y sin duda que caiga toda la justicia sobre los culpables. Lo que también queda claro en los próximos días es que esto no terminará, estaremos muy pendientes de ello. Gilberto, gracias, muy buenas noches, gracias por el análisis, por contarnos cómo está la situación. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós, seguimos. Gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Europa, la Organización Internacional para las Migraciones reveló este viernes que en este 2021, 1.255 personas murieron en su intento por llegar a España desde las costas de África. Es la cifra más alta desde 2014, año en que la OIM comenzó a recoger estadísticas sobre un dramático fenómeno al que la Unión Europea le da la espalda. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
activación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En un mundo en constante movimiento, todos los días se generan nuevos sucesos y es necesario conocerlos. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de cada acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan? Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. El punto en la I. Lunes, solo por Telesur. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial. Disfrutar de todo nuestro contenido de manera personal desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Europa, la crisis migrante lejos está de ser atendida. Según la OIM, este 2021 se produjeron 1.255 fallecidos tratando de llegar al continente europeo por distintas rutas. La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones, OIM, reveló que en lo que va de 2021, unas 1.255 personas han muerto en las diferentes rutas que conducen a España desde las costas de África, la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recoger estos datos en 2014. Del total de migrantes, 937 fallecieron en la ruta atlántica hacia el archipiélago español de Canarias, según el balance de víctimas hasta el 1 de diciembre, reportado medios internacionales por el programa Missing Migrants de la OIM. Este organismo aclara que sus balances de víctimas se basan en estimaciones de mínimos, pues solo incluyen muertes de los casos en que se recuperaron los cadáveres u otras en que sucedieron en el mar, pero hay testimonios de los supervivientes. No obstante, agregan que son conscientes de la existencia de naufragios silenciosos que escapan a su estadística, pues no existen datos ni testimonios directos. Por su parte, el primer ministro italiano, Mario Draghi, llamó este viernes a Europa a adoptar una gestión colectiva de los movimientos migratorios, porque Italia no puede por sí sola controlar los flujos que llegan a las costas del país, a donde han desembarcado unos 63.000 migrantes. No podemos controlar nosotros solos los movimientos migratorios, que desde principio de este año han traído a 63.000 personas, 6 veces más que en 2019. Necesitamos una mayor implicación de todos los países europeos, también en el Mediterráneo, precisó el premier en un foro en Roma sobre esa zona geográfica política mundial. En este sentido, instó a ser responsables y gestionar de forma colectiva y solidaria para prevenir los flujos ilegales. Se trata de proteger a los más débiles, también mediante la promoción de corredores humanitarios desde los países más vulnerables, dijo. La OIM señala que además de la ruta canaria, las vías que cruzan el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo hacia España son zonas donde han muerto mayor cantidad de migrantes este año. En Canarias murieron más de 900 personas, lo que representa un 7% más que en 2020 y un 300%
163% más de 2019, cuando se reactivó el tráfico de pateras. Cerca de 16.514 personas han llegado en pateras mediante esta ruta a las costas de la península ibérica para entrar en las ciudades españolas de Ceuta, Melilla, ambas al norte de África, además de las Islas Baleares. Ese es el escenario, esa es la radiografía a propósito de este informe de la Organización Internacional de las Migraciones. Para el análisis nos acompaña la doctora Leticia Calderón Shelius, investigadora del Instituto Mora, presidenta del patronato de la Asociación Sin Frontera, nos acompaña desde Ciudad de México. Doctora Leticia, muy buenas noches, bienvenida. Qué gusto, Tatiana. Saludos a todos. Gracias por invitarme. A usted muchísimas gracias. Dice la OIM, y eso que no ha terminado el 2021, el fenómeno es persistente, es permanente. Han muerto en ese intento por llegar a las costas europeas 1.255 personas, de acuerdo a sus estadísticas, pero dicen que podrían ser más porque corresponden a los cadáveres que fueron encontrados. ¿Cuál es primero, su impresión como ciudadana del mundo, experta sin duda en estos temas, ante una cifra que produce tanto dolor? Pues mira, Tatiana, lo peor de todo es que es una cifra que está basada sobre todo en la experiencia europea, pero si sumamos otras rutas, otros tránsitos migratorios, pues realmente es una cifra espectacular de personas que han sufrido inmensamente, no solo en persona quienes hayan fallecido, sino también familiares que son quienes quedan en esta penuria. Entonces lo que estamos viendo es una tragedia humanitaria, que lo que es impresionante es que no reaccionemos de una manera diferente frente a los datos que están ahí, que son contundentes y que obligan a repensar la manera en que se está, abordando el proceso migratorio, en lugar de pensar que se puede, regular y simplemente decir quién llega y quién no, como si fueran cuotas mercantiles. Eso es lo que está pasando en este momento, y lo que ofrece el informe de la OIM son muchos capítulos muy interesantes que creo que vale la pena que la gente lo revise en caso de que le interesen estos temas especialmente, pero claramente el tema de la violencia, de las muertes, de la trata de personas es lo que más nos debe de preocupar. Y en el tema de los niños, ¿cómo los que logran sobrevivir, porque también un alto número de niños y niñas y adolescentes que lamentablemente han fallecido, siguen apareciendo en distintas costas europeas, el caso de Canarias, por ejemplo, o los que además se han fracturado a través de las familias, que aparecen y no se sabe dónde están sus familias? Bueno, es que lo que yo creo que tendríamos que pensar como sociedad humana, bien decías al principio, ¿no? Como ciudadanos del mundo, es las consecuencias que tienen esas historias para la vida de las personas cuando son tan pequeñas o jóvenes, porque al final de cuentas eso repercute en la sociedad que vivimos y que compartimos. Entonces, pensar un poco de una manera distinta, en el sentido de que esas tragedias al final son consecuencias para todos, nos haría, yo creo, que pensar diferente. Y por ejemplo, muchas veces en el caso de estas menores, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes que migran, sea con sus familias, que en el mejor de los casos eso es lo deseable, porque por lo menos van acompañados de un grupo familiar que los acoge, que los va llevando. El problema aquí es cuando además de todo van huyendo solos, sea porque sus propias familias de origen son las depredadoras, eso es lo peor de todo, o cuando buscan la reunificación familiar como el sueño de reencontrarse con sus seres queridos. Entonces, estamos realmente en el extremo de la tragedia cuando hablamos de este sector humanitariamente descrito, Tatiana. Sí, es el extremo de la tragedia. Eso es una frase contundente que usted nos entrega. Y mire lo que dice, por ejemplo, las autoridades desde Italia. Un solo país no puede, y es cierto. Pero también uno se pregunta, entonces, ¿para qué existe la Unión Europea si han pasado desde el año 2015 cuántos fallecimientos, cuántos naufragios, cuántas situaciones tan dolorosas y no logran ponerse de acuerdo porque se mantienen en la misma fórmula de cuántas cuotas recibe cada país, pero tampoco atienden el problema de origen para el caso específico, por ejemplo, de los países africanos que expulsan a toda esta cantidad de migrantes? Uno se pregunta entonces, ¿para qué sirve la Unión Europea?
Bueno, es que además esta perspectiva insiste en la visión de como que si se van a llenar, ¿no? Como si hay una idea de que si llega más gente a estos países que claramente, como lo mencionas, tiene que ver con un acuerdo que han establecido de una libre movilidad, pero al interior de los mismos países europeos que hacen parte de esa unión. Es decir, hay un amurallamiento hacia el exterior y al interior es una libre movilidad que además se ha quebrado ya con el Brexit. Pero ojo aquí, esa aparente no movilidad es también muy hipócrita, porque se alimentan a su vez de este mercado de personas de trabajo, de bajo empleo, de bajos salarios, que permite que exploten mucho más esa mano de obra, lo mismo que ocurre en nuestro continente. Entonces, parte de lo que ocurre al mantener una irregularidad en términos de la documentación de las personas es que son personas más explotables. O sea, el problema no es aquí que haya gente indocumentada, es que se provoca que estén sin documentos para tratar de explotarlos de una manera mucho más efectiva y eficiente a la luz de los mercados. Eso es lo que me parece que es muy claro, y en la Unión Europea, además, se suma, en todo el mundo está este tema ya de tensión de la demografía, Tatiana, porque al final les sirve y les beneficia, y en todos los estudios económicos apuntan que la Unión Europea, unos países más, otros menos, pero sin la mano de obra migrante no tienen un reemplazo generacional que requieren ya en el presente. No es una hipótesis hacia el futuro como en nuestros países, que viene ese proceso también. Entonces, creo que estamos ante una, llamada de atención muy potente para decir, o cambiamos la visión desde la que estamos viendo a los seres humanos como etiquetas, donde uno es refugiado, el otro es asilado, el otro es migrante económico. No, estas son personas y somos personas que por muchas razones, quienes decidan moverse, y ojo aquí, aunque hay un aumento del porcentaje de personas en el mundo que viven hoy en un lugar distinto al lugar donde nacieron, bueno, claramente también eso tiene que ver con mayores facilidades, salvo el año de la pandemia, vamos a ponerle, pero a una movilidad que se ha incrementado. La situación de violencia que ha ocurrido en muchas zonas, que también incrementan este llamado, para tratar de salvar la vida, pero también hay que ponerlo en contexto. Estamos hablando de un mundo muy entrelazado, muy interconectado como nunca, y la pandemia nos lo demostró, pero en el cual, si el 4%, poco menos del 4% de la población está en esta condición de vivir en un lugar distinto, bueno, también habría que pensar que entonces hay espacio para repensar esta movilidad y que fuera más deseable, y no de esta manera como lo estamos viendo, que es realmente muy trágica. Una movilidad que tenga una amplia característica humana. Una fórmula, por ejemplo, que se podría aplicar, doctora Leticia, y que fuera viable, hablemos para el caso europeo, ¿cuál sería? No este asunto de las cuotas, Alemania recibe tanto, España tanto, Francia tanto, etcétera, etcétera. Una fórmula que permita recibir con dignidad humana a todos estos migrantes africanos. Mira, hay dos cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Una, las razones por las cuales las personas salen del lugar donde viven. Cuando se trata de una migración forzada inminente, ahí el problema tiene que estar en ver cuáles son las condiciones que han expulsado a esas personas, porque en realidad habría que ser caritativo con quien huye. O sea, en realidad ahí lo que tendríamos que ver no es a la persona que huye, sino cómo rescatarla. Ese es un primer punto. Pero el otro tiene que ver con que en la medida en que se han restringido, y tú hablabas de un punto central, esto de cuotas, al final de cuentas, al imponer estos criterios que por una documentación hacia un punto o el otro, realmente solo están pensando en las razones, decía yo, económicas, y no están viendo también otras cuestiones donde, bueno, los países tampoco son una casa, son territorios enormes, son territorios que además pueden ser ocupados de una manera distinta y que por azar están ocupados por algunos otros, pero que en realidad tendrían que tener espacio para esta movilidad que se ha dado, bueno, pues históricamente en la condición humana. Entonces, a mí me parece que ampliar el tipo de, pues voy a decirlo como les gusta, ¿no?, con visados diferenciados y con cuotas que no tengan este tipo de restricciones, sino que abran esa posibilidad, quitaría grandemente el tema, primero del peso de que las personas se mantengan en limbos jurídicos que duran siglos, eterno. Para la vida de una persona puede ser muchísimo estar en eso un par de años. Pero la otra también es que sería un golpe muy directo a este tema de criminalizar
y la trata de personas, porque al final una persona sin documentos es una persona vulnerable y que es presa muy fácil de esta delincuencia organizada. Lo que la gente necesita es tener una documentación universal jurídicamente reconocida, ser reconocida como persona humana, como persona con dignidad, más allá del origen nacional del que procede. A lo mejor suena muy utópico, Tatiana, pero la realidad es que estamos llegando a ese punto extremo en el cual la pregunta es, ¿en qué momento vamos a reaccionar diferente? Claramente, el COVID demostró que no somos capaces de reaccionar en términos humanitarios y solidarios, pero la urgencia está ahí y creo que el tema migratorio nos coloca también en ese gran debate. Algo tendrá que suceder porque, como vemos en la parte baja de nuestras pantallas, es un drama sin fin y siempre también pensamos, si nos ponemos en los zapatos del otro, por ejemplo, ¿qué puede estar sucediendo en la isla griega de Lesbos, donde llegan migrantes europeos? Es una de las rutas que más presencia tiene, y el gobierno de Grecia han pasado muchos durante todos estos años, pero siguen diciendo lo mismo, los recibimos y después ¿qué hacemos? Ahí se quedan, así que la isla es en sí misma pues un campo de migrantes, una situación muy triste, y lo recordaba de acuerdo a eso que usted nos decía. Doctora Leticia, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un saludo desde México. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta el próximo lunes. Un placer, sigan con nosotros.